Vamos a orar. Amante Padre, delante de ti estamos una vez más como tu iglesia amada, tu iglesia comprada por precio de sangre, tu iglesia a la cual le has entregado todas las cosas en Cristo Jesús. Señor, venimos confesando nuestra salvación en ti y nuestra necesidad todos los días de ti. Padre, ayúdanos hoy a través de este medio poderoso de gracia que es la predicación de tu palabra. Señor, ayúdame a poder enseñarla y predicarla. Padre, perdona nuestros pecados y muévenos a través de ella a ser transformados en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, volvemos en esta mañana a Romanos capítulo 8. Este pasaje que leímos el domingo pasado de los versículos 1 al 17. Hemos titulado esta serie, nos va a llevar varias semanas. Hemos titulado esta serie en Romanos 8, No hay condenación. Subtítulo, el lenguaje del Espíritu. No hay condenación, el lenguaje del Espíritu. Hemos dicho que en este capítulo la palabra Espíritu se repite al menos 15 veces. Digo al menos porque algunos me retaron y dijeron, pastor, es más de 15 veces. Yo a lo mejor no conté bien. Pero al menos se repite 15 veces. Este capítulo es el capítulo del Espíritu. En el libro de Romanos, Dios quiso en alguna manera hablarnos del Espíritu en este momento, en esta carta. Y esperamos a través de las próximas semanas entender y saber por qué y escuchar claramente el lenguaje del Espíritu a nuestras vidas de no hay condenación. Leamos el pasaje una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Palabra de Dios. Él añadirá su bendición a esta palabra en esta mañana. Hermanos, consideramos que queríamos concluir esta semana de escuela bíblica de vacaciones con esta porción de Romanos 8. Y he creído que es apropiado y que va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas en esa semana de escuela bíblica de vacaciones, que no fue solamente para los niños, fue una semana que fue también para adultos y muchos se la perdieron. Pero en esa semana de escuela bíblica de vacaciones proclamamos las 5 frases, los 5 lemas de la Reforma. Proclamamos esos 5 lemas que abarcan nuestra redención en Cristo Jesús, y hablamos de solo la Escritura, que solo la Escritura y ella es suficiente para revelarnos a Dios y para obrar en nuestras vidas todo lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Hablamos de sola gracia, que todo lo que Dios hace en la vida de un creyente es solo por gracia. Es un favor no merecido de Dios. Hablamos también que este favor nos llega solo por Cristo. Que toda gracia, que todo favor, que toda bendición, que toda obra de Dios en mi vida viene por la intercesión y la virtud de Cristo y su muerte y su obra en la cruz. Hablamos también entonces de solo la fe, que esa virtud nos llega y Dios obra en nuestras vidas a través de la fe solamente. Y finalmente dijimos que todo esto lo hace Dios de esta manera, para su honra y para su gloria. Por lo tanto, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y se me ocurrió pensar que los reformadores podían haber añadido, por supuesto lo hicieron, Juan Calvino lo hizo de una manera sistemática, ya que se dice que Juan Calvino es el teólogo del Espíritu. ¿Cuántos sabían eso? Juan Calvino habló mucho del Espíritu Santo de Dios y la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y es muy interesante ahora notar en Romanos capítulo 8, después de Pablo haber hablado del 1 al 5 de la necesidad del hombre, la necesidad del pecador que está muerto en delitos y pecados, bajo condenación y bajo la ira de Dios, y cómo Dios lo salva solo por la fe y lo justifica, lo declara justo delante de Dios, no por ninguna obra suya, no por ningún mérito, sino solamente por la obra de Cristo en la cruz, por la paz que Él ha obrado para nosotros a través de su obra. Como Pablo, después de haber delineado estas verdades, habernos traído a Romanos capítulo 6. ¿Recuerdan? En Romanos capítulo 6, Pablo toma estas verdades y la une a nuestro bautismo. Hemos hablado en Romanos capítulo 6 del bautismo del creyente, que simboliza la unión nuestra con Cristo a través de la fe. Y ahí en Romanos 6, si se acuerdan, comenzamos a hablar de otro río doctrinal que sale del Espíritu Santo a nuestras vidas. Hasta Romanos capítulo 6, Pablo nos ha hablado de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, que somos justificados por la fe y que a través de esa fe conocemos nuestra unión con Cristo. Pero en Romanos capítulo 6, Pablo comienza a hablar ahora de la santificación.
Comienza a decir ahora que de ese bautismo, de esa unión con Cristo, gracias a la justificación por la fe, nosotros ahora podemos ser santificados y estamos siendo santificados. De ese bautismo, de esa unión con Cristo, sale toda virtud a nuestras vidas. El río de la justificación y el río de la santificación. La justificación, ese veredicto legal, ese derecho que Dios nos ha dado de ser aceptados en Él, no por lo que hemos hecho, sino por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios ha dado ese veredicto y ha dicho: tú eres justificado, tú eres acepto en la obra de mi Hijo. Tú eres alguien que yo recibo como hijo. A todos los que me recibieron, los que han recibido a Cristo, los que han creído en Él, les ha sido dado el derecho, la potestad, el derecho legal de ser llamados sus hijos. Ese derecho legal, esa potestad, porque hemos dicho que Dios no hace nada ilegal. Es lo mismo que decir que Dios siempre obra en justicia. Dios siempre obra de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su naturaleza. Y Él, de una manera legal, nos ha recibido. ¿Cómo? Mostrando que Él es el justo, castigando a Cristo, hiriendo al santo y al autor de la vida, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros seamos aceptados solo por la fe. Esa es la justificación. No tiene que ver nada con lo que yo he hecho, ni con mi obediencia. Pero hemos comenzado a decir también, a partir de Romanos capítulo 6, que esa justificación y ese derecho legal se nos fue dado, y ese estatus y esa relación de hijo, para que nosotros llevemos frutos en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es la santificación? Esa palabra aparentemente grande, teológica. La santificación es simplemente que un pecador miserable puede dar frutos en Cristo Jesús. Que alguien que no daba frutos de justicia, que alguien que no hacía obediencia, que alguien que estaba ajeno a la vida de Dios y no caminaba con Él, en amistad con Él, a su lado, reflejando a Dios en su vida, alguien que estaba ajeno a esa vida de Dios, ahora por derecho legal se nos ha sido dado el derecho, la potestad, el privilegio de estar delante de Dios como hijos, y como hijos dar frutos. ¿Recuerdan Efesios 5 cuando dijimos: ahora pues, como hijos amados, imitar a Dios? Y decíamos que por eso es tan importante la justificación, porque la justificación es lo que nos sigue diciendo: tú eres mi hijo amado. Y eres mi hijo amado no por lo que has hecho, no por lo que estás haciendo y no por lo que vas a hacer. Eres mi hijo amado, ¿en quién? En Cristo Jesús. Eres mi hijo amado solamente por la virtud de Jesús, porque Él obró justicia perfecta para un pueblo. ¿Recuerdan aquellos que vieron a Rogelio Smalling? Que en algún momento él se puso una bata, ¿verdad? Y él habló que la justificación es esa bata de justicia, de perfección que Dios nos ha dado. Estamos cubiertos en Cristo Jesús con una justicia perfecta e inquebrantable, el ancla detrás del velo, como dice la canción, que nos asegura con un derecho legal para que no podamos ser retados en este camino, porque hay un camino. Decíamos la semana pasada que hemos sido justificados, aceptados, para ahora caminar en un camino. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino de la santificación. ¿Qué quiere decir la santificación? Dar frutos. Que ahora aparezca en mí la obra y la vida de Cristo. Todo lo que tiene Cristo es mío. Hablamos de eso en nuestra unión con Él en el bautismo, en Romanos capítulo 6, que Él nos ha sido sabiduría, que Él nos ha sido justificación, que Él nos ha sido santificación y redención. Todo lo que tiene Cristo es mío de una manera legal ya delante de Dios.
Pero ahora ese Dios que nos los ha dado todo para que seamos abrazados por Él y tengamos herencia eterna con Él, Él está haciendo algo real y personal en mi vida. Y esa es la doctrina de la santificación. Y aunque hemos dicho que tenemos que distinguirlas, que la justificación no es la santificación, y viceversa igual. Es lo que han hecho los católicos, ¿verdad? Que han dicho que la justificación no es más que el proceso de santificarse. Y de alguna manera, para yo ser justificado, que quiere decir declarado ahora que soy acepto delante de Dios, para que Dios me acepte, yo tengo que realmente obrar una obediencia que sea acepta delante de Dios. Y para los católicos, y por eso creemos que están en un gran error y que han tergiversado el evangelio, no hay ningún justificado hasta el día final, basado en las obras y en la vida que hemos vivido, para que entonces Dios la examine, para que entonces Dios haga crisis. ¿Recuerdan? Establecimos que el vocablo para juzgar, examinar, separar lo bueno y lo malo, hay una palabra así en el griego que es la palabra crisis. Ese día de juicio va a ser un día de crisis para muchos. Pero para otros ya pasó la crisis y ya comenzamos a ver por qué. Porque hemos comenzado a ver en Romanos 8:1 que hay otra palabra para juicio, que es la palabra crima, que es la palabra que contrasta este proceso de investigación, de búsqueda, donde discernimos, donde tomamos decisiones basados en un previo proceso de investigación y discernimiento hasta que llegamos al veredicto final. Y el veredicto final está basado en ese proceso de investigación, de juicio, de crisis, de discernir diferentes aspectos. Y esa es la palabra crima en el griego, ese veredicto final. El apóstol Pablo entonces nos trae al capítulo 8 de Romanos, y vimos la semana pasada en Romanos 8:1 que el apóstol Pablo quiere decirle, Dios quiere decirle al pueblo a través de él, que para los hijos de Dios no hay crima. Dice eso. A ver, ¿cuántos recuerdan el detalle? No es que no hay crima, Pablo dice algo más. Hay otra palabra que Pablo usa. Dice que no hay catacrima. Y utiliza un enfatizador en el griego delante de la palabra que se utiliza para el juicio final. Esa final declaración de un proceso de investigación. Y ahora Pablo quiere enfatizar que para los creyentes, los que están unidos a Él, los que están en Cristo Jesús, no hay ya veredicto final de condenación. No hay catacrima. Y dice, no lo hay ahora. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación. Ahora pues... ¿Saben? Esto en español pudiera presentar un pequeño problemita. Ahora pues pudiera verse como una frase adverbial. Pero lo que está diciendo es que ahora pues no hay ninguna condenación. ¿Entienden? Lo que está diciendo es que ahora no hay ninguna condenación. No tenemos que esperar al juicio final. No tenemos que esperar un proceso investigativo o un discernimiento de nuestro caso. Dios en Cristo Jesús ha tomado ese veredicto escatológico y lo ha traído y lo ha dado en Cristo Jesús a favor de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, si ustedes se fijan, el evento de Cristo en la vida, en la historia, su cruz, su muerte, su resurrección, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de lo que esperábamos. Hay muchos que están esperando muchas cosas para ahora. Y yo les quiero decir que para ahora el cumplimiento escatológico es que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y basado en esa declaración, en ese juicio, el Señor está erigiendo, avanzando su iglesia. ¿Recuerdan las palabras de Pedro?
dicen los hijos de Dios que yo soy? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres profeta, ¿verdad? Otros que eres un maestro. ¿Cuántas cosas pueden decir los hombres que Cristo es? Y después Él se vira a los suyos y les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? En otras palabras, ¿cómo es que tú conoces a Cristo? ¿Lo conoces como un maestro más? ¿Como otro profeta? ¿Como alguien que te ha dado simplemente un ejemplo a seguir? Y ejemplo nos ha dado. Pero antes de poder llegar a ese ejemplo, tenemos que conocerlo de una manera peculiar y evangélica. ¿Qué quiere decir? Tenemos que conocerlo como el único que puede dar este veredicto. Y es un veredicto de gracia en la vida de pecadores. Tenemos que conocerlo como dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. ¿Y para qué había venido el Mesías? Sabemos que Juan el Bautista había señalado y había dicho: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el cumplimiento escatológico que inaugura una nueva creación, que inaugura ahora algo nuevo en medio de este mundo todavía. En medio de un mundo en cadenas, en prisión, en sufrimiento, en dolor, la venida de Cristo y su victoria en la cruz ha comenzado algo nuevo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios avanza. El hombre fuerte ha sido ¿qué? Echado fuera. ¿Recuerdan a Jesús? Cuando hay alguien apertrechado en una casa, un hombre fuerte, y viene otro más fuerte que él y lo echa fuera. Lo echa fuera y recoge todos los despojos de esa casa. El hombre fuerte en la vida del mundo y del pecador es Satanás. Pero ha venido un hombre más fuerte. ¿Quién es ese hombre más fuerte? Aquel que tiene el poder para dar el veredicto final ahora. Yo no sé usted, hermano, pero yo necesito un veredicto final ahora. Yo necesito una palabra de gracia ahora. Si no, hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo quiere asegurarse que después de haber hablado de la justificación y de la santificación y de dar frutos en él, que no pensemos ahora que nosotros, habiendo comenzado por la gracia y por el evangelio y por lo que Cristo ha hecho, ahora nos vamos a santificar y a crecer por nuestras fuerzas o por nuestros méritos. De alguna manera, porque ahora portándonos bien y siendo buenos cristianos, ponemos a Dios en deuda a nosotros y Dios ahora nos debe algo. El apóstol Pablo quiere profundizar en algo más. El apóstol Pablo quiere decir en Romanos capítulo 8 que lo que te va a mover a ti a la victoria y a caminar y a dar frutos en Cristo de santificación es precisamente el veredicto de no condenación en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos dejar Romanos 1 al 5 atrás. ¿Se dan cuenta? No podemos vivir solamente ya somos justificados, el evangelio a través de él fuimos salvos y ahora todo lo que tenemos que hacer es prestarle atención a los requerimientos de nuestra vida porque ya somos salvos. Y lo que yo les quiero decir, hermanos, que le he estado enfatizando es que la forma, la fuerza, el empuje, el ánimo, el aliento, la energía de lo que Dios hace en mi vida viene por virtud de lo que Él hizo en la cruz. Y eso es algo que tenemos que vivir cada día. No es algo que dejamos atrás. No es algo de lo cual nos olvidamos. Pablo quiere traer entonces el lenguaje del Espíritu y decir, lo que va a suceder ahora en tu vida en términos de dar frutos, no es por tu fuerza, no es por algo que tú estás haciendo, es por el poder del Espíritu en ti. Y por eso vamos a ver en este pasaje que el Espíritu se repite
de una manera frecuente en este pasaje. ¿Qué es lo que quiere el Señor recordarnos? Lo que yo he hecho por ustedes, ahora yo lo voy a llevar a vuestras vidas. Yo lo voy a entregar. Yo voy a entregar dones a ustedes. Yo voy a entregar frutos. Ahora yo voy a hacer algo real y personal en vuestras vidas. Pero yo quiero que ustedes sepan que esto lo están haciendo y va a suceder en vuestras vidas, no por vuestra fuerza, no porque ustedes se lo merecen, no por vuestros méritos, sino va a ser porque hay una persona en vuestras vidas que lo está ejecutando y haciendo a través de vosotros. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Cristo con nosotros, a través de lo cual podemos ahora caminar en el fruto del Espíritu y en nuestra vida de santificación. Por lo tanto, pudiéramos añadir otra sola. No es una sola que de alguna manera, no es que los reformadores se quedaron cortos. Decíamos el domingo pasado, ellos dijeron, todo nos viene a través de la obra de Cristo, y es correcto, porque decíamos que el Espíritu ahora viene entregando simplemente lo que Cristo ha ganado para nosotros. Pero es importante que nosotros digamos, solo por el Espíritu. Solus Spiritus. Solo por el Espíritu. Que cuando nosotros ahora miremos a nuestra vida y veamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, que podamos entender que esto no es algo que nosotros podemos hacer en nuestra fuerza. Dios nos ha llamado a una obra sobrenatural. No es la obra sobrenatural que hablan los apóstoles o los falsos apóstoles de esta ciudad. La obra sobrenatural a la cual Dios te ha llamado es a la obra de representar a Cristo en esta tierra. Yo no sé usted, pero cuando yo oigo eso, ¿qué hago? Tiemblo. ¿Yo representar a Cristo? Nosotros como iglesia y como pueblo representamos a Cristo a este mundo. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Dando sus frutos. Dando sus frutos. Pero los frutos no son míos. Los frutos son ¿de quién? De Cristo Jesús. Y Él nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Y por eso les dijo a los discípulos, yo no os voy a dejar huérfanos. Yo os he hablado de grandes cosas, cosas mayores que las que yo he hecho van a hacer. Ustedes van a llevar el cumplimiento de este reino que se ha acercado a todas las naciones. Ustedes van a ganar naciones para Dios. ¿Habías pensado así acerca de la obra a la cual Dios te ha llamado? ¿Y qué necesitamos para esto? Nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros no podíamos ni ganarnos a nosotros mismos. Y en la forma entonces que hemos entrado al Evangelio, en la caminar en la misma forma, de acuerdo al llamamiento que tenéis. ¿Cuál es el llamamiento? En otras palabras, ¿cómo hemos entrado a este gran proyecto de creación nueva en Cristo Jesús? Hemos entrado por gracia. ¿Y cómo se nos ocurre pensar que podemos ahora caminar por nuestra fuerza o por lo que merecemos? No, el Señor nos ha llamado a caminar por el Espíritu. Y caminar tenemos que hacer. En otras palabras, hermanos, el hecho de que nosotros hagamos énfasis en la gracia, y ustedes saben el énfasis que hacemos. Ustedes saben cómo estamos parados y luchando en esta palabra de gracia. Pero esta palabra de gracia nos ha sido dada para que caminemos. No para que nos sentemos. No para que nos sintamos complacidos. No, pues bueno, ya Dios me dio gracia, ya. Yo no tengo que hacer nada. Ya yo llegué. No, tú no has llegado. Pastor, pero tú no me dices que ya llegué. Sí, ya llegaste. Pero ahora hay un camino que caminar. Ahora hay que avanzar en la victoria de gracia, pero hay un camino que recorrer. Y en ese camino de recorrer, Dios lo va a hacer trayendo frutos de Cristo a nuestras vidas. Esa es la santificación. Y en esa santificación, la palabra entonces nos habla de esfuerzo, de sacrificio, de diligencia, de cosas
que nosotros vamos a hacer, de esfuerzo, de diligencia, de enfoque, de lucha, de batalla. Nos habla de todo eso. Esa es la santificación. Yo creo que puede que exista un peligro en este movimiento de gracia hoy en algunos. Y el peligro es el siguiente. El peligro es cuando algunos hablan de gracia e invalidan y cancelan la santificación. ¿Qué quiero decir por santificación? Dar frutos en Cristo Jesús. Cuando ustedes oigan un mensaje de gracia, el cual es muy bueno. Gloria a Dios que hoy hay un movimiento de gracia. Gloria a Dios por eso. Y que se está haciendo énfasis en eso. Pero hermanos, cualquier movimiento de gracia que no diga para qué nos es dada la gracia, que es para dar frutos de Cristo Jesús, es una gracia falsa. Es una gracia falsa. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Recordamos ahí en Romanos 7, el domingo pasado, el capítulo anterior en Romanos 7, nos ha dado este veredicto. ¿Y para qué nos ha dado este veredicto final ahora? Romanos capítulo 7, versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es que es eso importante? Porque es que Pablo quiere asegurar que conozcamos que hemos muerto a la ley. Porque la ley demanda y pide perfección. La ley nos dice que ames a Dios, no a medias, no solamente los domingos o tratando lo mejor de ti en tu vida cristiana. La ley te pide que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso quiere decir que no puedes fallar un día de oración. Y no simplemente porque estás marcando una lista. Eso quiere decir que todos los días tú tienes que vivir con el mismo fervor de oración. Todos los días, para amar a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro corazón, debemos vivir con tal necesidad y dependencia de Él que lo estemos buscando incesantemente y que querramos hacer su voluntad en todo momento. Alguien quizás se atreva a decir: yo lo he hecho. Alguien se atreva a decir eso. Pero estoy seguro que no te vas a atrever a decir lo siguiente: y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ups, ahí se complicó todo. Pues qué fácil es decir, ¿verdad? No, yo amo a Dios y yo lo amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Y es verdad, si no hubiera vecinos y prójimos para amar, qué fácil sería amar a Dios. Pero Dios nos complicó el asunto cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y nos dio un prójimo para dar frutos de lo que está pasando en nuestro corazón hacia Él. Y nos ha dicho entonces que debemos perdonar como Él perdonó, que debemos perdonar al ofensor, a aquel que nos ha agraviado, a aquel que nos ha ofendido, a ese que discriminamos. Todos nosotros tenemos a alguien que consideramos inferior. El Adán busca un inferior. ¿No se han fijado? Es como una cadena, ¿verdad? El rico a veces esclaviza al pobre, el anglo discrimina, y estos son estereotipos, ¿verdad? Porque esto de discriminación y de poner a alguien inferior cruza caminos, ¿verdad? El blanco discrimina al negro, el negro discrimina al blanco. El americano discrimina al hispano o al otro, y nosotros discriminamos a otros. Y nosotros, abusados, nos convertimos en abusadores, porque ese es el ciclo de pecado. El abusado se vuelve un abusador. El odiado se vuelve y odia. El maltratado se vuelve y maltrata. El ultrajado se vuelve y ultraja. Y solo la ley de Dios describe el final de eso. Y el final de eso es que el que verdaderamente viva en una plena comunión con Dios es aquel que puede virarse y amar y perdonar al que me ultraja, porque yo estoy asegurado en el amor a Dios. Esa segunda tabla de la ley nos enseña que no hay justo ni aún uno, que nos hemos quedado cortos.
¿verdad? Perdonar así como Cristo os perdonó a vosotros. Perdonar a otros como Cristo os perdonó a vosotros. Cuando oímos eso, oímos la perfección ¿de qué? De la ley de Dios. Y entonces la ley dice esto: y el que no lo haga, muere. Y el que no lo haga, muere. Y el que solamente, pastor, yo estoy casi ahí, casi. Y el que quebrante uno solo de mis mandamientos, ¿los has quebrantado? Todos. La ley entonces nos mata. No porque la ley es mala. La ley es ¿qué? Buena, santa, perfecta. Nos describe el carácter perfecto de Dios. Pero cuando estamos bajo la ley, como un pacto de obras para ganar el favor de Dios, como estuvo Adán, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán? Si tú me obedeces, recibes bendición. Si tú me obedeces, tienes vida. Ese fue el pacto con Adán, ¿verdad? Le dijo a Adán, si tú me obedeces, yo te doy vida. ¿Y qué le pasó a Adán? Falló miserablemente. Y tú y yo hemos fallado con él. Y continuamos fallando miserablemente todos los días. Por lo tanto, Dios tenía que librarnos ¿de qué? De la condenación de la ley, como pacto de obras, como un arreglo a través del cual levantarnos hacia Dios. ¿Y cómo es que lo hizo? Romanos capítulo 7, antes de venir a la declaración final, nos ha explicado cómo es que lo ha hecho. Allí en el 4 dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo tenía que vivir en mi cuerpo y en mi carne, que era amar a Dios perfectamente y ser perfecto, así como el Padre es perfecto, y amar a mi prójimo en la manera que Dios quiere que yo lo amara perfectamente. Cristo lo hizo. Vivió la vida perfecta, como dicen los catecismos, vivió la vida perfecta que tú y yo nunca podremos vivir. Y lo hizo ¿para qué? Para morir a nuestro favor. Y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Eso es lo que dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, la sentencia, la condena, la reclamación, la obligación de la ley, a obrar la obediencia que Dios merece para que cualquier criatura moral pueda pararse delante de Él. Esa obligación moral que atraía una condena a aquellos que no podían lograrla, Cristo la cumplió y Cristo pagó la sentencia de muerte bajo esa ley. Ya nosotros hemos sido juzgados. ¿Sabías eso? ¿Sabías que ya tú has sido juzgado por tus pecados? Y sabes, lo que tú mereces es la muerte. No hay ninguna manera en la que Dios juzgue tus pecados y te diga, ok, te voy a dar un pasecito. ¿Sabes qué? En la balanza tus obras tienen muchas obras malas, pero tienen muchas buenas. Dios no funciona de esa manera, hermanos. Hermanos, si Dios nos fuera a dar hoy lo que merecemos y nos fuera a juzgarnos basados en nuestras obras, aún como cristianos, ¿sabías eso? Si Dios nos fuera a dar hoy lo que merecemos, nuestras mejores obras, ¿qué merecemos, hermanos? ¿Estás seguro de eso? ¿Tú estás seguro que eso es lo que mereces? Porque hay personas que dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué merezco yo para haber recibido esto? Hermanos, a ti Dios como hijo de Dios nunca te da lo que tú mereces. ¿Sabías eso? Ya Dios no te va a dar más nunca lo que tú mereces. Pastor, quiere decir que no me va a dar el buen trabajo. No es eso lo que yo merezco, la buena familia. No me va a dar el disfrute de esta vida.
No, eso no es lo que tú mereces. ¿Quién te dijo que eso es lo que tú mereces? Tú lo que mereces es el infierno, donde dice que el fuego no se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Hermanos, eso es lo que usted y yo merecemos. Y déjame decirte, a menos que te encuentres en Cristo ahora, y el ahora es para esta edad antes de que Cristo regrese, tu gusano y tu fuego nunca va a parar. Escúchame, quiero que me escuches, pecador, hoy. Eso no es para mí porque yo soy bueno, quiero que me escuches. A menos de que tú hoy corras al bueno, al santo y al justo y abandones tu propia justicia y corras a aquel que ahora ha traído un veredicto basado en su vida perfecta y en su muerte, y abandones tus propios proyectos de mejora, abandones tu propia religión y tus propios proyectos de vivir en tus bondades y en tus buenas obras y en que qué nice tú eres. Hay mucha gente aquí que son muy nice. Tú eres muy nice, es verdad, pero mereces condenación. Y la ira de Dios está sobre ti si no estás en Cristo Jesús. Y si mueres ahora y estás separado de Cristo, vas a despertar en el infierno. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías eso? Porque Dios es santo, justo y perfecto. Y eso es lo que nuestros pecados merecen. Por lo tanto, ¿quién es el regenerado? ¿Quién es el creyente? Es alguien que ha experimentado la muerte más grande del pecador, la muerte de su orgullo, la muerte de el orgullo más grande del pecador, que es sus propios méritos y su propia obra. ¿Qué es lo que hace el Señor con la cruz? La destruye. Y dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y dice: venid a mí los pobres. ¿Está hablando de dinero o trabajado porque trabajé muchas horas la semana pasada en mi trabajo? Está hablando de aquellos que se han reconocido incapaces, insuficientes, merecedores y reos de muerte. Yo creo que por eso es que Pablo dice que llevamos la muerte de Cristo a todas partes. ¿Cómo alguien puede hacer sentido de ese texto en los Estados Unidos, donde aparentemente no hay persecución ninguna? ¿Cómo? La muerte del yo. Que el yo merece muerte. No es un proceso de terapia, de rehabilitación, de mejorarte. No es un proceso de tratar, ni siquiera de cooperar con los recursos que Dios te ha dado. No es un proceso ni siquiera de decir: ahora Dios me ha dado el Espíritu y con ese Espíritu yo coopero. Ya tengo en mí algo para yo trabajar, para yo funcionar. Hay una parte que hace Dios, hay una parte que yo hago. Y por lo tanto, en la parte que yo hago, Dios me bendice. Dios nunca te bendice por lo que tú haces. Pastor, pero hay bendición en la obediencia. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? La obediencia es gran bendición, pero no es porque te lo mereces. No es porque te lo mereces si entiendes que es porque el Espíritu de Dios lo ha hecho en ti. Y lo ha hecho en ti por gracia. Y lo ha hecho en ti por la virtud de Cristo. Por eso es que nuestra confesión dice que ahora nos santifica real, verdaderamente, personalmente, pero por la virtud de Cristo. Y por eso entonces es que Pablo en Romanos 6 y Romanos 7 empieza a explicar la mecánica de la santificación antes de hablarnos del Espíritu que lo va a hacer en nosotros. Y nos dice que tiene que ver con esa justificación. Y nos dice que ahora habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Quién es el otro? Cristo Jesús, mi sustituto. Cristo Jesús, mi mediador. Cristo Jesús, el cual tiene todo lo que yo necesito. Yo estoy desprovisto, pero Cristo a mi favor tiene todo lo que Dios ha diseñado para mi vida. Dice: para que seáis de otro, pero para ser de otro tengo que ser libre ¿de qué?
de la condenación. Porque la condenación que merecemos por nuestros pecados viene porque estamos bajo ¿qué? Bajo la ley. Bajo la ley. Mira lo que Pablo dice. Para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Subraya eso, a fin de que llevemos fruto para Dios. La promesa tiene que ver con que llevemos fruto, pero para llevar fruto tengo que ser de otro. No puedo estar en la condenación de la ley, no puedo estar bajo la obligación de obrar para ser aceptado. ¿Por qué? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué quiere decir estar en la carne? Porque Pablo acaba de decir en Romanos 8 que ustedes no estáis en la carne. Muchas personas malinterpretan Romanos 8:1, como decíamos el domingo pasado, ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y habiendo comenzado hablando de la gracia, ahora se viran y dice, tú ves, para que no haya condenación, tienes que obedecer la ley. Y erran las Escrituras. Es el error de los Gálatas y la herejía de Gálatas. El estar en la carne no es el estar sin pecado bajo obediencia a la ley. El estar en la carne es estar en pecado bajo la ley. Es un término legal. Por eso es que siempre está atado ¿a qué? A lo que legalmente está pasando en nuestras vidas. O merecemos condena de muerte bajo la ley, o esa condena ha sido quitada de arriba. Y si ha sido quitada de arriba va a pasar algo. Va a pasar algo, pero tiene que ver con que la condena ha sido quitada de arriba. Y aún más decíamos, dice el versículo 5, mientras estábamos en la carne. ¿Qué quiere decir estar en la carne? Lo tienes aquí. ¿Qué quiere decir estar en la carne? David que adulteró, que pecó, que mató. ¿Eso es estar en la carne? No. Eso no es estar en la carne. Oh sí, el que está en la carne bajo la ley, ¿qué es lo que pasa? Dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros. ¿Dice así? No pierdan de vista. ¿Por qué obraban las pasiones pecaminosas? Dice Pablo, no lo digo yo, es la palabra. Pero no la hemos visto, la hemos quitado porque queremos un proyecto propio de mejorarnos. El viejo Adán siempre está buscando un proyecto. Pero la carne no se mejora, la carne necesita morir. ¿Y por qué es que la carne muere? Dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cómo es que obraban? Porque estábamos atados bajo la ley. El estar atado bajo la ley y el tener que obedecer para ser aceptado, lo que hace exactamente es que exacerba aún más las pasiones de la carne. Por eso es que aquellos que quieren justificarse a sí mismos terminan en hipócritas o en rebeldes, en fariseos o en rebeldes. ¿Por qué terminan así? Porque cuando no hay salida a una situación y no hay escape, yo no sé usted, pero en un mundo sin salida y sin esperanza, ¿qué es lo que habría? Tú y yo estaríamos peleándonos para yo quitarte tu comida, para yo quitarte lo que tú tienes, porque de todas formas no hay salida. Es un mundo sin esperanza, es un mundo atrapados. Cuando no hay esperanza, el daño y la maldad impera. La ley es buena, santa y justa, pero ese pecador que se encuentra bajo ella no se puede escapar de Dios. A donde quiera que vaya, la ley lo persigue. A donde quiera que vaya y trate de hacer algo, él le dice, no me has obedecido. No, pero déjame tratar de darme 3 latigazos. No me has obedecido. Déjame vender todo lo que tengo y darlo a los pobres. No me has obedecido. Déjame ir en un peregrinaje a Jerusalén. No me has obedecido. Déjame hacer tal cosa por otras personas. Déjame crucificarme yo en una cruz. No me has obedecido. ¿Se dan cuenta? Nunca en tus fuerzas,
y por tus obras tú vas a poder darle al carácter santo, justo y perfecto de Dios la honra y la gloria que Él merece. El veredicto de la ley, justamente por nuestra debilidad, es: no me has obedecido y me debes obedecer. Y si no me has obedecido, tienes que pagar con muerte. Pero habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6: pero ahora estamos libres de la ley. Pastor, ¿usted quiere decir que ya no hay que obedecer a Dios? ¿Quién te dijo eso? Yo no estoy diciendo eso. A Dios hay que amarle y al prójimo también. Pero ¿quiénes lo pueden hacer? Aquellos que han sido amados y aceptados por Dios, no por amar, sino por gracia. ¿Quién es el que va a poder amar bajo la ley? Aquel que ya la ley no lo mata. ¿Y por qué es que ya no nos mata? Porque mató a Cristo. Yo no sé, estaba pensando en una ilustración para esto. ¿Cuántos de ustedes han visto los superhéroes? Batman, Superman, el Incredible Hulk. Oye, mira que a esos superhéroes le dan golpe. Batman está en todas las explosiones del mundo y el Incredible Hulk lo cogen y le hacen papilla y le dejan caer una piedra de 5 toneladas arriba. ¿Y qué pasa con los superhéroes? Se vuelven a levantar. No mueren. No mueren. Se caen. ¿Pero qué les pasa? No mueren, se levantan, siempre se están levantando. Siempre están venciendo. Siempre están de triunfo en triunfo. Pero también van de caída en caída muchas veces. También van de batalla en batalla. Los superhéroes siempre están ¿qué? En batalla y peleando. Y sufren y caen y le dan golpes y los vemos sangrar. Pero no se quedan caídos, siempre se levantan. ¿Por qué? Pero ahora estamos libres de la ley, de la condenación. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ira de Dios, de la cual nadie se recupera. De la ira de Dios te aseguro que ni Superman se levanta. De la ira de Dios no te vas a escapar. Pero hay hoy hay una puerta abierta. Hoy hay un arca dispuesta. Hoy hay un buen pastor que dice: yo no he venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo tenga vida a través de mí. Hoy hay un camino de gracia. Hoy hay un camino donde Dios dice: yo estoy buscando una novia. Yo estoy buscando una esposa para casarme, pero yo no soy bonita. Pero yo estoy lleno, estoy en mi sangre. Es verdad. Si tú te puedes ver hoy así, tú eres la esposa que Él está buscando. Cuando te vi en la sangre te dije: vive. Y te limpié de todas tus iniquidades y borré todos tus pecados. El Señor te llama ahora en Cristo Jesús a ser de Él, no por tus obras, porque si no la ley siempre te persigue. Pero en Cristo Jesús, aquellos que se reconocen desprovistos, destituidos de toda gracia, de toda belleza, de toda bondad, de toda justicia, aquellos entonces que lloran, bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran. Usted sabe, usted puede estar en el mejor lugar del mundo y llorar es al igual que el sufrir y llevar la cruz. No tenemos que estar en Cuba, no tenemos que estar en la China, no tenemos que estar en la India para sufrir y llevar la cruz de Cristo. El cristiano lleva su cruz siempre y el cristiano siempre llora. El cristiano siempre sufre. El cristiano siempre lleva en su cuerpo la muerte de Cristo. ¿Por qué?
porque lloro mis pecados, mi propia condición. Pero el cristiano tiene algo que no lo deja caído. Y es la gracia de Dios y el abrazo de Dios en Cristo Jesús que te dice: yo no te condeno. Levántate. ¿Seguro? ¿De veras? ¿Puedo levantarme? No merezco levantarte. Yo morí por ti a tu favor. Yo di mi sangre por ti y ahora quiero que te levantes y que vuelvas a dar fruto. Pero he fallado 100 veces. Levántate porque hay otra oportunidad. ¿Cuántas veces? Allí los fariseos quieren decir: ya. Pero eso no es lo que dice mi Dios. Eso es lo que dice mi Señor. A mí que fallo todos los días, el Señor me vuelve a hablar el mensaje del Espíritu que me dice: levántate porque me perteneces. Para ti no hay otro futuro fuera de mí. El único futuro que tú tienes es levantarte porque yo te he dado vida. Es esa vida, es esa libertad de la cual nos va a hablar Romanos 8. Es la libertad del pecado y de la muerte. Y terminamos con esto, hermanos. Terminamos con esto en esta mañana. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Hemos hablado de ya vamos a terminar con esto. Simplemente 4 minutos. Hablamos de esta frase de no condenación intensificada. No condenación ya final. Ahora mira la frase que Pablo pone en Gálatas. Presten atención a ciertas frases importantes, porque son el grito nuestro de victoria y el grito que nos ayuda a levantarnos de cualquier caída, pudiendo así ver nuestra identidad y nuestra libertad en Cristo. Gálatas 5, versículo 1 dice: estar pues vacilando. Dice así: estar pues inseguros, estar pues dudoso, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Habían empezado por la fe, por gracia, por Cristo, y ahora habían sido seducidos por otro evangelio a volver a decir: no, esto no es suficiente. Para que Cristo me acepte y Dios me acepte, yo debo obedecer bajo la ley. Si no, no puedo ser aceptado. Y sabemos que Pablo entonces se enfadó. Nosotros no nos tenemos que enfadar con más nada. Tenemos que ser con mucha paciencia, compasivos, misericordiosos, tener paciencia los unos con los otros, ayudarnos y levantarnos en nuestras cargas y en llevar nuestros pesos. Pero cuando se trata del evangelio, las almas están en peligro. Cuando se trata del evangelio, Pablo se enfadó y le dijo a los Gálatas: ¿quién os ha encantado? ¿Quién ha puesto un hechizo en ustedes para que ustedes ahora vuelvan a pensar que para ser aceptados por Dios tienen que obrar bajo la ley? Es para libertad que Cristo os ha hecho libres. Es para libertad que Cristo me ha hecho libre. Eso no es una redundancia. Yo soy libre para libertad. Aparentemente es una redundancia, pero déjame darte el contexto. Los griegos, cuando iban a liberar a un esclavo, ustedes saben que los griegos eran muy religiosos. Y cuando los griegos iban a liberar a un esclavo, lo llevaban a uno de sus templos de dioses. El esclavo no tenía ningún dinero para pagarse y para liberarse a sí mismo, pero aquel que le venía a liberar tenía que pasar por este rito donde él daba el dinero, pero le daba el dinero en un dios, en un panteón de algún dios, y decía: este dinero se lo doy al dios tal para libertad del esclavo. Y entonces se escribía una palabra en griego que es una combinación de libertad y la preposición para, que significaba esta preposición: esta libertad no puede ser revertida. Esta libertad no puede ser
cambiada. No puedes volver ahora a esclavitud, y es ahora confirmado con este pago en este templo delante del Dios y con este certificado que dice apoeleutría. Apoeleutría. ¿Cuántos conocen el nombre, verdad, en español? Eleutria. ¿Hemos conocido a alguna persona que se llama así? Conocido, eleutria, eleutería, algo así. Es gracia en español. Eleuteria. ¿Saben qué quiere decir eleuteria? Cuando ustedes conozcan a una persona que se llama eleuteria, díganle libertad. Eleuteria viene del griego libertad. Igual que Sofía, viene del griego sabiduría. Pues a eleuteria le ponían una preposición alante que intensificaba y decía, este esclavo pagado para, ¿por qué no decir simplemente libertad? Para libertad, en otras palabras, es una libertad que no puede ser revertida. De ahora en adelante solo libertad es su identidad. Ya Él es un liberto. ¿Recuerdan el vocablo de Pablo en Corintios? Si eres esclavo, tú eres un liberto del Señor. Apoeleuchos. Eres un liberto del Señor. Eres alguien que vive para libertad. No importa la condición en que tú te encuentres. Hermanos, el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida frutos a Cristo. Frutos. Y déjame decirte, Pablo, vamos a llegar ahí más adelante. Dios quiere que des frutos. Si Dios te ha salvado, Él te ha salvado para que lleves muchos frutos. Juan 15, que dijo el Señor allí, yo os he puesto para que llevéis un poquito de fruto. Ya yo con 1 o 2 me conformo. Muchos frutos. Y vuestro fruto sea eleutería. Vuestro fruto sea para libertad. No es para que sea ¿qué? Revertido. No es para volver a yugo de esclavitud, y que este sea un fruto que está basado en tu identidad como un hijo amado en Cristo Jesús, no por tu obra, sino por la obra de liberación que Dios ha hecho a tu favor. Los que conocen gracia se conocen libres. Los que conocen gracia, el Espíritu va a venir a hablar para libertad, para no condenación, para amor de hijos, para herencia eterna con los santificados. Y eso hace que yo me levante una vez más de todos mis dolores, mis batallas, mis caídas, y oiga una vez más, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que nos acostumbramos a que verdaderamente somos amados. Hasta que nos acostumbramos que verdaderamente hemos sido perdonados. Hasta que nos acostumbramos a que verdaderamente somos libres y el fruto empieza a venir por tuberías. Porque dice la palabra que el que mucho ha sido perdonado,